Tendremos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptaremos el maltrato a los migrantes ni actitudes racistas, hegemónicas o prepotentes. Bueno, esa es parte de la declaración que hizo más temprano este día Andrés Manuel López Obrador en relación con la relación de México con Estados Unidos, en particular con la administración Trump. Este martes, Andrés Manuel López Obrador formalmente se inscribió como precandidato a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, que es su sigla, con la promesa de lograr el renacimiento de México. López Obrador para ello delineó un plan con varios compromisos de llegar a la presidencia, entre ellos descentralizar al gobierno federal con secretarías distribuidas en todo el país, autosuficiencia de México en temas o en productos como maíz, trigo, arroz, sorgo, carne de res. Atender, dijo, la que calificó como grave problemática del sector energético de México. Incluyó también la creación de una zona franca en la frontera con Estados Unidos. Garantías también para los jóvenes, con garantías al derecho al estudio, pero también trabajo garantizado, así lo dijo en esos términos, entre otros puntos de esos compromisos. Así que queremos analizar cómo está la situación una vez que ya conocimos que el exsecretario también de Hacienda está ya también definido, Meade, por supuesto, y que ya tenemos otros candidatos en esa contienda rumbo a las elecciones del 2018 en México. Alfonso Zárate, desde la Ciudad de México, me acompaña para hablar primero del caso de Andrés Manuel López Obrador, sin sorpresas, diría yo, ¿verdad? Sin sorpresas, Gaby, es cierto. Yo creo que si hay una figura que a lo largo de los últimos 15 años ha estado recorriendo el país, 2 veces ha recorrido prácticamente todos los municipios, es Andrés Manuel López Obrador, y como lo señalabas, él está planteando, la tercera es la vencida, es la tercera ocasión en que López Obrador decide buscar la presidencia de la República. Y de hecho, algunos analistas consideran que es el puntero en este proceso que concluirá el primer domingo de julio próximo. Yo creo que es muy temprano para definir quién será el triunfador, que son muchos los factores que al final de cuentas deciden una elección. Entre ellos, desde luego, está el aparato político, es decir, la fortaleza, el implante de la maquinaria político-electoral, y ahí hay que reconocer que no existe ningún partido en México que tenga el implante del PRI después de tantas décadas de ser un partido de Estado. Por el otro lado, tanto Acción Nacional como el PRD son partidos que no alcanzan a cubrir todo el territorio nacional, y Morena es un partido en gestación. Entonces, el aparato político va a ser un factor, el candidato es otro muy importante, y creo que ahí, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador es un candidato que conecta sobre todo con un sector de la sociedad que está muy harto de las malas cuentas en materia de seguridad, de corrupción, de impunidad, etcétera. Pero son muchos otros factores que van a contar. Sí. El tipo de votante, cómo va a acudir a las urnas el elector, por ejemplo. Los recursos, Gaby, es también muy importante. Los recursos, el tipo de votante que va a estar acudiendo, las razones de ese voto con ese hartazgo como uno de los temas fundamentales de la ciudadanía de México. Déjame hablarte o preguntarte sobre el atractivo de Andrés Manuel López Obrador como candidato este 2017, o aspirante, mejor dicho, precandidato. Ese Andrés Manuel de 2017 al Andrés Manuel López Obrador de las otras 2 intentos pasados, ¿es diferente? Yo creo que esencialmente es el mismo, es decir, hay una serie de propuestas que le llegan a la gente más pobre, como el apoyo a las madres solteras, el apoyo a los viejos, el apoyo a los jóvenes, este eslogan que ahora maneja de becarios sí, sicarios no. Y el componente nuevo es la integración de un equipo que ha ido formando su programa de gobierno y que encabeza un empresario regiomontano, Alfonso Romo, es decir, un empresario que fue un duro crítico de Andrés Manuel y que ahora coordina todos estos esfuerzos. Así que quizá si hay algún elemento nuevo es la decisión de Andrés Manuel de acercarse a los empresarios y de acercarse también a algunos hombres de poder
importantes en el país. La coyuntura de México actual en términos de violencia, economía, el hartazgo de la gente con este prólogo que hemos tenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de escándalos de corrupción, etcétera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la postura de Donald Trump, ¿toda esa circunstancia le beneficia o no más que en otras oportunidades las previas, esta vez AMLO? Sí, yo creo que, digamos, el argumento principal de quienes piensan que López Obrador puede ser el próximo presidente de México es el nivel de hartazgo de la sociedad. Los estudios de opinión, por ejemplo, muestran a un presidente de la República que es reprobado por más del 70% de los mexicanos. Así que una ecuación muy simplista diría que si ese 70% de hartazgos se manifiestan a favor de López Obrador, ganaría la elección. Pero no es así de sencillo, entre otras cosas, porque hay distintos niveles de hartazgo en la sociedad. Yo creo que los más enojados, esos seguramente van a votar por el que representa el anti-establishment, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero habrá otro sector que posiblemente se ha canalizado hacia el frente, este Frente por México, que también se acaba de perfilar. Entonces, lo que tenemos hoy, Gaby, es finalmente ya los tres aspirantes más importantes, uno que es Andrés Manuel López Obrador, otro que es Ricardo Anaya y otro que es José Antonio Meade. De tal manera que ya hoy el elector tiene tres propuestas, tres alternativas, y yo diría que en el fondo no son muy atractivas o no ofrecen lo que esperaría un voto reflexivo. ¿Por qué? Porque me parece que Andrés Manuel es votar por el Mesías. Hay muchos componentes mesiánicos que perturban en el caso de Andrés Manuel. En el caso de Ricardo Anaya, es un político muy astuto, muy pragmático, que ha ido dejando muchos cadáveres en el camino y que perfilaría también a un hombre con una gran determinación, yo diría una especie de Führer. Y en tercer lugar, José Antonio Meade, que lo que nos ofrece es más de lo mismo, la continuidad a las políticas de un gobierno que termina con ese alto nivel de reprobación. Pero por lo pronto creo que la elección, en lo que anticipa muchos meses atrás, es una elección muy competida en donde vamos a tener una votación de 3/3, lo cual podría anticipar que el triunfador alcance apenas el 30%, con lo cual tendría una legitimidad muy precaria, y si el resultado es muy, muy cerrado, podría anticipar también un conflicto postelectoral. Y en muchos países de nuestra región, México se apuntaría también, y lo ha sucedido en otros sexenios, gobernabilidad con ese muy reducido margen, si es que gana alguno de ellos con ese margen que tú estás ya viendo desde ahora. Gracias, Alfonso Zárate, por esta perspectiva. Al contrario, Gaby.